Asalto. El Senado estadounidense examina a los nominados de Trump para su gabinete y esta vez es el turno de Marco Rubio. Por primera vez, el máximo responsable de la diplomacia de la primera potencia del mundo se desempeña en español. Hijo de migrantes cubanos, un secretario de Estado anticomunista y sancionado por China. ¿Qué augura esta designación? Abrimos el debate en Ángulo. Estoy muy emocionado de estar acompañado de una gente increíble y ya mencioné al senador Marco Rubio. Marco, ¿me puedes acompañar acá arriba, por favor? Vamos. Good man. Buen hombre este. ¿Quieres decir algo? Tengo esto, adelante. Bueno, yo no iba a decir nada, pero tengo una noticia de último momento. Presidente, usted de pronto ya ha escuchado esto. Hace pocos minutos Joe Biden dijo que nuestros simpatizantes son basura. Basura. Él está hablando de la frontera, de las enfermeras, de profesores, de estadounidenses de todos los días que aman a su país y que quieren apoyarlo a usted, señor presidente. Y yo espero que su campaña pida disculpas por lo que acaba de decir Joe Biden. Nosotros no somos basura. Nosotros somos patriotas que amamos a Estados Unidos y gracias por estar en esta campaña electoral, señor presidente. Al régimen de Venezuela lo llamó la narcodictadura de Maduro. Al de Cuba, un régimen criminal que es enemigo de Estados Unidos y definió a Nicaragua como un centro de migración masiva ilegal. Marco Rubio se ha caracterizado en sus 13 años como senador estadounidense por asumir posiciones duras hacia esos y otros países gobernados por izquierdistas y por cultivar lazos con líderes de derecha en la región. Pero ahora, este hijo de inmigrantes cubanos ha sido seleccionado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como su próximo secretario de Estado. Recompensa es importante, ¿no? Porque enseña la importancia del caso, enseña que no es simplemente un dictador, esto es un narcotraficante, él, Diosdado Cabello y muchos otros que también pueden ser parte de eso, que han lucrado de la droga. Yo creo que es importante, pero yo estoy a favor que lo aumenten, pero no creo que eso vaya, al final del día, lo importante de esa recompensa es que hace claro que no estamos simplemente tratando con diferencias políticas, estamos lidiando con unos mafiosos que se controlan un territorio nacional, pero que realmente no funcionan como un gobierno. Déjenme empezar diciendo que no hay barcos americanos bloqueando Cuba o rodeando la isla de Cuba. De hecho, Cuba no tiene un embargo. En la forma que la gente cree, Cuba comercia con todo el mundo, Cuba no está aislada. Ellos comercian con cada país, este régimen comercia con virtualmente cada país en el planeta. ¿Saben con quién más comercia? Con los Estados Unidos de América. Cuba comercia con los Estados Unidos. Ellos importan casi 280 millones de dólares al año, casi tanto como Canadá y Rusia. Y nadie acusa a Canadá o Rusia de tener un bloqueo sobre Cuba. Sabemos que hay elementos dentro del ejército nicaragüense que no están de acuerdo con la posición del gobierno del régimen de Ortega, pero sabemos también que el gran porcentaje de los retiros de muchos de los militares están invertidos en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Así que es algo que se ha estudiado y hay individuos dentro hay individuos militares, líderes militares, individuos que ya han sido sancionados, pero puedan haber más sanciones. Incluso si usted está violando derechos humanos en Nicaragua, debe esperar sanciones o ahora o muy pronto. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo en Estados Unidos. Voy a darle la bienvenida a Eric Rojo, analista republicano. Gracias por estar con nosotros, señor Rojo. Bienvenido a Ángulo. Gracias, buenos días, Ruth. Gusto estar con ustedes. Gracias. En Estados Unidos también darle la bienvenida a Adelis Ferro. Ella es analista demócrata y vocera de Latino Victory. Gracias por estar con nosotros. Adelis, bienvenida al programa Ángulo. Gracias por la invitación, Ruth. Y en México le voy a dar la bienvenida a Raquel León de la Rosa. Ella es directora del Observatorio de la Política China. Gracias, Raquel, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día.
Gracias a los tres por participar. Vamos inmediatamente a entrar en materia de discusión sobre esta designación, lo que está pasando en este momento. En el Senado está puesto en cuestionamiento. Digo cuestionamiento porque están cuestionando algunas cosas, situaciones sobre lo que será el desempeño, el nombramiento del secretario de Estado. Como sabemos, Marco Rubio, uno de los más acérrimos políticos anticomunistas de Estados Unidos, promete vaivenes en las siempre complicadas relaciones con China, también que además de tenerlo sancionado desde el año 2020, encontrará en Washington mayor resistencia a esta relación con Latinoamérica y más simpatías hacia Taiwán. Voy a empezar con usted, Eric Rojo, preguntándole ¿qué augura la designación de Marco Rubio en el próximo gobierno de Donald Trump? Adelante. Augura la aplicación en relaciones internacionales de la visión del presidente Trump de alejarnos de todas las guerras en que estamos metidos, promover paz, resolver el problema en el Medio Oriente, resolver el problema en Ucrania, evitar la guerra con China, proteger a Taiwán y tratar de sacar a los chinos de México y de América Latina, donde ellos comercialmente han estado ganando muchos espacios que no son para el beneficio de ninguno de los países latinoamericanos ni para la estabilidad del continente americano. Gracias, Adelis Ferro. ¿Qué augura la designación y el hecho de que Marco Rubio vaya a ser el máximo representante de la diplomacia de los Estados Unidos? A criterio suyo, adelante. Mira, yo creo que si nos guiamos por la historia, el historial del senador Rubio, creo que es muy claro su posición ante el comunismo, su posición ante los regímenes autoritarios y dictatoriales. Lo que para mí es un gran signo de interrogación es cómo todo eso se va a compaginar con una política que ha dejado ver Donald Trump, que es más de acercamiento hacia ciertos regímenes autoritarios y de acercamiento a líderes autoritarios y de incluso posibilidades de negociación con regímenes de facto, incluyendo, por ejemplo, el régimen de Nicolás Maduro, que incluso ayer mismo estaba viendo en los medios como Reuters y Político, están saliendo informes de que el entorno cercano a Trump en esto de política internacional tiene diferencias marcadas con el senador Rubio y eso para mí es una gran interrogante porque pudiendo el senador Rubio ser de gran ayuda para muchos países, hay que ver cómo eso se va a compaginar con la política de Trump, porque al final él es el reflejo de la política del presidente Trump, más que lo que él mismo quiera hacer. Entonces, yo, la verdad, rezo por lo mejor, rezo porque sea el Marco Rubio que conocimos hace muchos años, pero la presidencia de Trump indica que puede haber un conflicto entre la política Trump y la visión Rubio. Vamos a ver parte de esa visión de Marco Rubio. Responde a esta hora a los cuestionamientos que se le hace en el Senado para su próximo cargo. Escuchamos. Les permitimos por años pretender que eran un país de desarrollo, entonces les tendríamos que permitir que sigan comerciando, que sigan expandiéndose. Mintieron sobre desmilitarización y población y se los permitimos por años antes de ponernos serios y condujeron violaciones a los derechos humanos grotescas contra los uigures, contra los musulmanes. Una de las cosas más horrendas que pasó en el planeta y por años nadie lo mencionó. Y hay un componente de derechos humanos, pero también utilizan esclavitud moderna para producir bienes a las expensas del mundo entero, no solamente por la crisis humanitaria, sino también prácticas injustas de comercio. Les permitimos salirse con eso y francamente los chinos hicieron lo que cualquiera en su país, en los países, haría. Ahora estamos lidiando con las ramificaciones de esto. Estoy de acuerdo 100% con lo que dijo, pero le recuerdo a todos, quiero subrayar esto, que lo que debemos hacer para confrontar a China está aquí en casa, no solamente en el extranjero, también está aquí en casa. Debemos reconstruir nuestras capacidades domésticas industriales y asegurar que Estados Unidos no dependa en ninguna otra nación en su cadena de suministro.
4 segundos. ¿Cómo se lo explicaría al estadounidense promedio que necesitaremos todos los lados de la sociedad para apuntar a lo que usted dice, que debe comenzar aquí en casa, para que la gente de mi estado, Nebraska, entienda que hay que sumarse? Si nosotros nos sumamos ahora mismo, en menos de 10 años, virtualmente todo lo que nos importe en la vida dependerá de lo que China nos permita tener o no. Todo, desde la medicina para la presión arterial hasta qué película. Hablando de este tema sobre China, voy a seguir aquí la intervención con mi panel. Raquel León de la Rosa, usted como parte del directorio de la política china, frenar esta creciente influencia del gigante asiático desde el Río Grande a la Antártida será con toda probabilidad, dicen muchos analistas, uno de los caballos de batalla del nuevo jefe de la diplomacia estadounidense. ¿Qué augura, a criterio suyo, la designación y las funciones que va a tener Marco Rubio en el próximo gobierno de Donald Trump? Adelante. Bueno, en este sentido creo que es muy importante hacer un análisis un tanto, digamos, más allá del discurso político, más, digamos, en la parte pragmática. Una realidad es de que más allá de que hoy en día, en próximos días, el Partido Republicano asuma la presidencia de Estados Unidos y venga saliendo un gobierno demócrata, una realidad es de que desde hace casi 10 años, existe, digamos, este discurso xenofóbico dentro de la política estadounidense, ¿no? Y que definitivamente, digo, más allá de los intereses nacionales y los intereses políticos que tengan algunos actores o algunos partidos, e incluso el propio Partido Comunista chino, definitivamente, pues, habla de un momento en donde la confrontación de dos potencias globales están generando, digamos, una relación muchísimo más incómoda, por decirlo de alguna forma. Digo, en ese aspecto, la designación de Rubio definitivamente no es algo que necesariamente agrade a la política china respecto a que, prácticamente todo lo que fue la administración Biden fue una relación bastante tensa y que incluso, ¿no?, en estos últimos par de meses pareciera ser que se dejan, digamos, como algunos otros indicativos con todo lo que son las restricciones al tema de acceso a elementos de tecnología electrónica hacia China y algunos otros baneos, donde definitivamente, pues bueno, lo único que se espera es que el panorama sea todavía muchísimo más tenso. Si bien, y ya lo mencionaban quienes me antecedieron, que existen, ¿no?, estas posturas como muy anti-China y muy particulares con respecto a ello. Definitivamente, pues bueno, algo que llama mucho la atención y que creo que genera como un análisis como muchísimo más a profundidad es el hecho de que ya se tuvo una experiencia con la administración Trump, sino con un Marco Rubio al frente de la política exterior china, pero que también en ese sentido ha habido bastantes cambios dentro del sistema internacional. Y en ese aspecto creo que es algo muy importante que ambas partes deben de identificar y sobre todo ante esta política, a lo mejor, visión geopolítica, donde pues definitivamente América Latina no es la misma América Latina de hace 10 años o de hace 20 años o incluso del siglo pasado, donde definitivamente, pues bueno, sí hay un posicionamiento muy importante de China en la región, donde prácticamente el acceso a recursos naturales es algo estratégico para China, pero también no podemos dejar de lado que en el proceso de globalización hay una interdependencia entre las dos economías. Vamos a volver más adelante a retomar un poco el punto álgido de lo que es China con respecto a la siguiente administración. Eric Rojo, hace un momento Adelis mencionaba lo que podría suponer de pronto para América Latina que Trump nombre como secretario de Estado a Marco Rubio. Se lo conoce, Eric Rojo, al señor Rubio como un halcón contra los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Podríamos hacernos ilusiones con que Marco Rubio llegue a este cargo con respecto a la administración de Donald Trump, la situación que vive actualmente Venezuela, donde hay una usurpación de poder, hay un presidente legítimo fuera del país? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo visualiza, Eric? Mira, independientemente de las opiniones de Marco Rubio, que son muy bien conocidas y que obviamente su perspectiva es el motivo por el cual el presidente Trump lo seleccionó como secretario de Estado, es precisamente porque tienen una visión conjunta.
¿Cómo se va a llevar a cabo? Lo tendremos que ver en las próximas semanas. Trump es el que, como dices, el que le gusta negociar. Entonces él pone posiciones extremas, pone posiciones que a veces no son muy agradables, pero esa es la posición que pone en la mesa mientras se va negociando. Creo que no hay ninguna ilusión de que Trump ni nadie vaya a validar la dictadura de Maduro, sino sencillamente cómo se va a poder apoyar a un gobierno legítimo y que Maduro salga, porque, digo, él es un narcopresidente. Entonces, eso tiene que ser parte de los cambios que vienen, al igual que la relación con China. Ahora que nuestra colega de México habló de las cuestiones económicas, tenemos que enfocarnos también en que China ha usurpado muchos de los mercados mexicanos y los mexicanos con su corrupción están permitiendo que productos chinos entren a Estados Unidos con la marca Hecho en México. Entonces ahí la presidenta Sheinbaum va a tener, y creo que ya está por lo menos Marcelo Ebrard, prestando atención a la necesidad de mejorar, en primer lugar, la inversión china, que no se convierta en productos falsos hechos en México, y que la relación comercial entre México y Estados Unidos mejore. Las amenazas de Trump de aranceles es precisamente para poder frenar la migración ilimitada que México permite que pase quien quiera por México, violando toda la soberanía de México, a pesar de que los mexicanos siempre dicen mi soberanía, pero cuando viene a esto, la soberanía no existe. Ahí es donde vamos a ver cómo Marco va a apuntar con el nuevo embajador de Estados Unidos a México, que es un colega militar, y con el ex embajador que va a ser el subsecretario para Asuntos de América Latina, Christopher Landau. Ahí es donde vamos a ver cómo se va a enfocar esta política para generar cambios positivos, tanto para México, para América Latina y Estados Unidos, e ir frenando la hegemonía china, tanto militar como comercial. Raquel León de la Rosa, ¿algo que acotar a lo expresado por Eric Rojo con respecto a relaciones Estados Unidos con México, relaciones Estados Unidos con China? ¿Algo que acotar con respecto a eso, de lo que ha dicho Eric? Bueno, en ese caso creo que definitivamente, sin ningún tipo de afiliación partidista, lo señalo, definitivamente el tema de la vinculación entre Estados Unidos y México se ha generado una apropiación del discurso en función de los intereses nacionales, ¿no? Creo que algo que deja ver mucho con su participación tiene que ver muchísimo con cuál es el eje, digamos, de capitalización de mantener, ¿no? un electorado a largo plazo por parte del Partido Republicano, en la manera en cómo percibe tanto la relación con México, con la relación con China, con el resto de América Latina, y que, por ejemplo, pues bueno, en ese sentido, dependiendo de estos intereses, cada quien va a generar un discurso que le legitime sus acciones, ¿no? Digo, en ese aspecto, definitivamente hay una relación muy importante, no solamente económica, sino también política, en términos de seguridad entre Estados Unidos y México, ¿no? Digo, algo por lo que ha abogado, en este caso, la construcción de la política regional ha sido mucho por el tema de la cooperación. Definitivamente, pues el hecho de la llegada del gobierno de Donald Trump genera un elemento disruptivo, donde en lugar de generar este tipo de diálogos, se generan diálogos jerarquizados y en donde, de alguna forma, pues bueno, se generan este tipo de posiciones radicales que, pues definitivamente, en lugar de generar, en este caso, negociaciones muchísimo más fáciles de realizar, pues bueno, encontramos este tipo de reacciones como las que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum, y que de alguna forma, pues bueno, tendrán que irse adaptando a las necesidades, digamos, de los cambios que existan al interior de Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino también Canadá, sobre todo en el preámbulo de la renegociación del TEMEC hacia el próximo año. Vamos ahora a tomar una reacción. Volviendo al tema de nuestros países en la región, en América Latina, Adelis Ferro.
Comentar, el presidente Biden ha retirado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El Ministerio de Exteriores cubano ya ha anunciado la liberación de 553 reclusos encarcelados por diversos delitos en la isla, sin dar mayores detalles o información sobre identidades o fechas. Ya se ha conocido de la excarcelación de una persona, aquí en NTN 24 la confirmamos hace un momento. La administración de Obama ya retiró en el 2015 al país caribeño, a Cuba, de la lista de patrocinadores del terrorismo, pero pocos días antes de finalizar su primera presidencia, Donald Trump volvió a incluirlo. ¿De qué se trata de esto? ¿Cuán beneficioso es, para después recoger también la versión de Eric Rojo, esta situación para países como Cuba? Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. ¿De qué se trata esto de quitar por parte de los demócratas? Los republicanos llegan y la vuelven a poner en la lista. Adelante, Adelis. Gracias, Ruth. Varias cosas, varias consideraciones de todo lo que se ha dicho. Para empezar, quiero dejar claro que el presidente Trump no se había referido al caso Venezuela ni al inmenso fraude que nos cometió Nicolás Maduro, el usurpador, criminal, dictador que tenemos en Venezuela, hasta 7 meses después, la semana pasada, el día del secuestro de María Corina Machado, con un post en Truth Social que después a las 2 horas lo reposteó en X. La verdad es que hay un gran signo de interrogación, lo vuelvo a decir como venezolana, porque incluso tenemos las declaraciones del senador Bernie Moreno hace unos días, donde claramente dijo que la prioridad del gobierno de Trump era negociar con el régimen de Nicolás Maduro, que es quien detenta el poder de facto y por la fuerza, con el poder de las armas, para poder negociar la deportación de todos los inmigrantes, que aparentemente es el foco principal de la próxima administración, y en base a eso van a trabajar con lo que sea necesario. Nadie literalmente ha desmentido al senador Bernie Moreno, a pesar de que han habido muchos comentarios, nadie oficialmente lo ha desmentido. Habiéndote dicho eso y viniendo al caso de Cuba, sí, Obama quitó, lo sacó de la lista y Trump no los volvió a incluir en sus 4 años de gobierno, los volvió a incluir el 11 de enero de 2021, unos días antes de dejar la presidencia el 20 de enero de 2021. Y Biden, yo la verdad es que como activista y como analista tengo sentimientos totalmente encontrados con esta decisión, y no tengo ningún prurito en decirlo. Para mí, yo no confío en dictadores, yo no confío en criminales. Negociar con ellos siempre es una cosa muy, muy difícil de aceptar. Pero por otro lado, son 553 personas que aparentemente van a ser liberadas con el aval y bajo la visión del Vaticano, que es parte como garante de toda esta negociación. Y entiendo, por lo que he estado viendo en redes, que en los últimos minutos han estado saliendo una cantidad de personas, ya es más de uno, los que han sido liberados, y los primeros liberados habían quedado presos por las protestas de julio, y habían algunos de ellos que ya tenían 10 años de condena. Son dos sentimientos encontrados, porque yo vengo de Venezuela de nuevo y sé lo que significa tener presos políticos y lo que sufren y lo que son torturados en esas mazmorras, secuestrados por un régimen criminal. Entonces, nunca se habían liberado tantas personas desde el periodo de la Guerra Fría, pero también entiendo que darle concesiones, aunque sea por pocos meses o por pocas semanas, a un régimen dictatorial siempre tiene contradicciones. Por otro lado, son 65 años de dictadura. Tenemos haciendo lo mismo por 65 años y en Venezuela por 26. Y no hay resultados diferentes. Entonces, quizás mi petición a esta nueva administración sería: busquen maneras de avanzar, busquen maneras de que de verdad, porque al final lo que sufren son los pueblos. Nosotros estamos aquí sentados todos en libertad, analizando una situación de gente que está absolutamente infeliz en su tierra. Adelis, quiero darle la palabra, tiempo de la réplica, Eric Rojo. ¿Cuál sería buscar esa manera que hace el pedido Adelis? Y también preguntarle por lo que ha sucedido con el gobierno saliente de los Estados Unidos con respecto a
esto de sacarlos de la lista a Cuba. Adelante. Mira, Cuba tiene un lobby muy poderoso aquí en Estados Unidos, así es que ellos siempre se apegan más al gobierno republicano que a los demócratas, pero es un va y viene que al final de cuentas no significa gran cosa, excepto en las noticias. Ahora, volviendo a Venezuela, yo viví en Cuba cuando Castro tomó el poder. Me mantengo con mucho interés, a pesar de no ser cubano, mi madrastra era cubana. Y yo fui asesor militar en Venezuela poco antes de que la dictadura empezara, y precisamente mi función era crear una reserva del ejército venezolano para proteger la democracia, lo cual ellos trataron de hacer cuando Chávez dio su primer golpe de Estado. Fueron los soldados de reserva los que fueron a liberar al gobernador de Maracaibo y poder terminar el golpe de Estado. Pero como Hitler, Chávez ganó una elección. Hoy en día, volviendo al punto de ahora, tenemos dos aristas. El problema de los migrantes indocumentados que vienen de muchos países, que hay que sacarlos de aquí, en su gran mayoría empezando principalmente con los criminales, y al mismo tiempo apoyar a la población de Venezuela y a la población de Cuba a que ellos resuelvan sus problemas de dictaduras. Eso no se resuelve con una invasión militar de Estados Unidos o de ningún otro país. Ahora, Nicolás Maduro es un patán que nunca debía haber llegado a la presidencia, pero como Chávez dijo, se murió antes de tiempo, y en comentarios que he hecho en anterioridad aquí en NTN 24, yo estoy convencido que Maduro solamente va a salir de Miraflores pies por delante. Entonces, habrá negociaciones para liberar prisioneros, para lograr ciertas cosas, apoyar a la oposición, pero es el pueblo, tanto en Cuba como en Venezuela, los que tienen que resolver sus propios problemas y lograr tener de regreso un gobierno elegido por la población y no sostenido por las armas. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Antes estamos hablando aquí en Ángulo de Marco Rubio, que será el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos. En su cuenta de Instagram vamos a poner algunas de las publicaciones. Ha subido un video en el que alertaba de un complot del régimen de Irán contra Donald Trump, así específicamente. Aseguró que el mismo ayatolá lanzó este video hace casi 3 años, así lo afirmaba Marco Rubio. ¿Qué ha dicho Marco Rubio sobre China? Bueno, ya lo hemos hablado un poco. Israel, Irán y Ucrania. Volvemos enseguida. Marco Rubio, quien sería el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha sido sancionado en el 2020 por China, el principal competidor económico y militar de los Estados Unidos, por lo que el país asiático llamó un mal comportamiento en asuntos relacionados con Hong Kong, un territorio controlado por China que ha visto reducida su autonomía por la aplicación de una ley de seguridad nacional. Esto después de que Washington emitiera sanciones contra los legisladores que intervinieron en esta medida. Si su nombre se confirma, el senador tendrá que relacionarse, trabajar con el gigante asiático. Y esta pregunta es para Raquel León de la Rosa. ¿Cómo se ve o se visualiza esta relación? Ya a nivel de entablar relaciones, se sabe pues lo que dice Trump sobre Xi Jinping, esta relación de competencia, según se habla, de dos potencias. Sin embargo, pues entre los dos se pueden estrechar la mano. De hecho, Xi Jinping creo que es uno de los asistentes a la posesión próxima de Donald Trump. ¿Cómo se lo ve al secretario de Estado entablando una relación cuando está sancionado por dos situaciones desde el 2020 por China?
Bueno, en ese sentido es importante señalar que como antecedente existe en el primer mandato de Donald Trump que si bien también hubo discursos, digamos, muy agresivos hacia el tema de política interna o la manera en cómo se ejecuta la política exterior de China, eso no excluyó la situación de que se tuviera que dar este tipo de diálogo de comunicación, ¿no? En ese aspecto, digo, a lo mejor haciendo la respuesta un poco más hacia varios elementos. En el caso de China, es interesante porque si bien este mote de halcón de China que se le da a Rubio, no necesariamente, digamos, es un elemento en el cual China cierre el diálogo con Estados Unidos. Creo que algo que ambos actores, si bien desde dos perspectivas muy distintas, saben perfectamente, es una relación estratégica para ambos a nivel internacional, pero también a nivel regional. Es decir, no solamente la manera en cómo China América Latina, como esto de alguna forma es parte de la temática que importa a Washington, sino también el tema de cómo Estados Unidos ha buscado esta presencia principalmente en el Mar del Sur de China y sobre todo en estos tópicos que bien señalabas de Hong Kong, de Taiwán, del caso de Xinjiang. Entonces, en ese aspecto, digo, sí esperamos una continuidad, digamos, en este discurso fuerte, en este discurso de contraponer puntos que puedan ser, digamos, delicados entre ambos actores. No obstante, digamos, no es algo que pudiera asombrar desde la perspectiva china, ¿no? Yo creo que en ese sentido China está muy preparada a poder recibir a un secretario de Estado muchísimo más agresivo que Blinken. Si bien recordamos en el caso de la administración de Biden era quien hacía, digamos, el discurso agresivo y Blinken era quien, digamos, trataba de reconciliar. En este sentido, algo que es importante de llamar la atención es que Rubio no ha sido un diplomático de carrera, ¿no? Y que al final del día también ha demostrado que se subordina a las decisiones de Trump y que creo que se va a hacer un punto muy interesante. Raquel, gracias. Vamos a dejar hasta ahí un diplomático de carrera, pero una persona con mucha experiencia política. Lo defienden precisamente a Marco Rubio por haber sido denominado por Donald Trump a este cargo. Vamos a dejar hasta aquí el tema China. Antes de irme a la pausa comercial, quiero el criterio de Eric Rojo, de Adelis Ferro, con respecto a cómo Rubio, por ejemplo, ha sido un constante defensor de las acciones del gobierno de Israel. Vamos a centrarnos ahí, en especial en contra, en los conflictos contra Hamas, contra Hezbollah. En septiembre pasado, como senador de Florida, Rubio envió cartas a los presidentes de Argentina, Javier Milei, de República Dominicana, esto de nuestra región, a Luis Abinader, para que apoyaran a Israel, esto en la Asamblea General de la ONU, votaran en contra de una resolución que exigía el fin de la ocupación de los territorios palestinos. ¿Cómo será el desempeño de Rubio en este tema en particular? Empiezo con Adelis y luego le doy la palabra a Eric, pero sean muy puntuales para luego pagar corte comercial. Adelis, le escuchamos. Yo creo que en este momento está a punto de firmarse finalmente un cese al fuego por 40 y algo de días y una liberación de más de 30 rehenes entre Israel y el grupo Hamas. Y entiendo que Estados Unidos ha estado extremadamente involucrado en esas negociaciones. Yo creo que la postura de Rubio, tú acabas de decir algo muy importante, él no tiene, la analista, que se me olvidó su nombre, que habló de China, él no tiene bagaje diplomático y creo que en estas cosas tan delicadas, y el señor Rojo creo que puede ampliarlo un poco más, se necesita mucha mano diplomática porque hay que evitar a toda costa los conflictos militares y creo que eso es algo en lo que todos podemos coincidir. Entonces yo creo que no puedo predecir, es obvio, Estados Unidos es uno de los mayores aliados de Israel. Marco Rubio ha sido absolutamente vocal y confirma esa alianza y la reafirma cada vez que puede. Tú misma lo has dicho, pero creo que son tiempos de buscar que pare la guerra. Hay demasiada gente sufriendo, los rehenes tienen
muchísimo tiempo secuestrados por Hamas y hay mucha gente también sufriendo en Palestina. Entonces yo creo que es momento de que él demuestre esa vena diplomática que imagino que está desarrollando. Eric, en un minuto, antes de irme al corte comercial, ¿cómo sería la postura del jefe de la diplomacia estadounidense con respecto a Israel, a Hamas y a los frentes que se han abierto? Mira, ahorita como se mencionó, se van aparentemente a soltar algunos rehenes y los cadáveres de otros. Pero recordemos que el presidente Trump dijo que si todos los rehenes no están liberados para el lunes que viene, especialmente los americanos, va a pagarse con una mano muy dura. Y claro, el objetivo de Trump es paz, pero siempre y cuando exista Hamas, no va a haber paz en Israel. Entonces, aquí lo más importante sí es usar la diplomacia para lograr que los cambios que se han sucedido ahorita, que es la debilidad de Irán, la caída del gobierno de Siria, seguir apoyando que Israel logre eliminar a Hamas y poner un gobierno palestino que sea más aceptable a todos, no solamente entre ellos e Israel, pero con el resto del mundo. Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Ángulo. En cuanto a Ucrania, Marco Rubio, ¿qué ha dicho? Ha tenido posturas dispares en los últimos años. Enseguida volvemos con más de Ángulo. A poco de iniciarse la invasión en el 2022, Marco Rubio fue muy crítico de Rusia. Aseguraba que Moscú iba a destruir ciudades enteras en Ucrania para atemorizar a la población. En el 2024, ya en medio de la campaña presidencial de Donald Trump, quien sabemos pues es un crítico de la ayuda estadounidense a Ucrania, la posición de Rubio tuvo un cambio ligero, votó en contra incluso de un paquete de asistencia para Kiev con el argumento de que no ayudaba a la seguridad de los Estados Unidos. Ya estamos llegando a las conclusiones en Ángulo, entonces quiero empezar con Adelis y luego darle la palabra a Eric. Marco Rubio como secretario de Estado, ¿qué podría pasar con lo que tiene que ver con la invasión de Rusia en Ucrania? Todavía es un tema pendiente. Todavía no hay soluciones. Ya sabemos cuál es la postura de Donald Trump con respecto a esta guerra. Se sabe que Donald Trump se entrevistará o tendrá una reunión, una cita con Putin de Rusia próximamente. ¿Cuál es su postura al respecto, Adelis? Mira, yo creo que otra vez el signo de interrogación de la actitud de Marco Rubio, porque él ha pasado de ser absolutamente solidario y de apoyar la ayuda militar y de votar a favor de la ayuda militar en el Senado de los Estados Unidos y de apoyarla públicamente, a decir que la única manera es negociar entre Rusia y Ucrania sentados en una mesa de negociaciones y de votar en contra de las últimas ayudas militares que se han tratado de pasar en el Senado de los Estados Unidos, mientras sabemos cuál es, como tú acabas de decir, la posición de Donald Trump, mucho más pro-Putin. Entonces, yo creo que la actitud del futuro secretario Rubio, del futuro canciller, como decimos en nuestros países, va a tener que estar totalmente plegada a la política Trump. Y ahí veremos un poco si sus verdaderas opiniones y sus verdaderas ideologías y sus verdaderas posiciones van a prevalecer o empezar a haber diferencias, y qué pasará con su posición en el gobierno Trump. Vamos ahora a escuchar a Eric Rojo con respecto a
Hay muchos que piensan que la selección de Marco Rubio como secretario de Estado puede aumentar esta atención, particularmente sobre la llegada de militares armamentos norcoreanos por parte de Moscú. Esto en la línea de frente de la guerra que actualmente mantiene contra de Ucrania. ¿Cuál sería su postura con respecto a Marco Rubio como secretario de Estado en este tema en particular? Mira, obviamente, como hemos comentado anterior, sus opiniones son muy importantes y parte del motivo por el cual el presidente Trump lo seleccionó para ser secretario de Estado. Obviamente, todo miembro del gobierno tiene que seguir la línea que establece el presidente con cierta latitud. Ahora, ¿por qué se ha opuesto Rubio a los armamentos adicionales? Porque la actitud de Estados Unidos bajo Biden fue muy tibia, no se apoyó militarmente cuando era necesario de mandar los tanques, mandar los F-16, a pesar de los heroicos soldados ucranianos que han parado la invasión del monstruo ruso. Ahora hay que llegar a una negociación, hay que apoyar, no con más dinero, el hecho de que Ucrania pudo ocupar territorio ruso y poder negociar. Ahí es donde tienen que entrar la relación Rubio, Trump y Rusia en términos de cómo acomodar. Y ese es el problema. Rusia perdió la guerra, lo saben, pero orgullo les impide aceptarlo. Entonces, hay que negociar con fuerza para parar la masacre que hay ahora de rusos, norcoreanos, ucranianos, y que Putin acepte en alguna forma el salirse de los territorios o parte de los territorios, porque eso va a ser el problema. Va a haber que negociar territorio contra territorio y ese es donde va a afinarse la capacidad de Rubio con la capacidad de Trump para lograr la paz. No va a ser fácil, pero mandar más armamento a estas alturas no creo que es la solución y por eso considero que Rubio no apoyó que tan tarde se manden más materiales. Vamos aquí a una pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Hemos aquí abierto el debate en Ángulo sobre la designación de Marco Rubio, que responde preguntas del Senado a esta hora. Sería el jefe de la diplomacia estadounidense, un secretario de Estado de la mayor potencia mundial anticomunista y además sancionado por China. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Eric Rojo, analista republicano, también Adelis Ferro, analista demócrata y vocera de Latino Victory. También Raquel León de la Rosa, directora del Observatorio de la Política China desde México. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24. Enseguida hay más.